Bienvenidos a mi rincón, agradezco que estén aquí y no olviden suscribirse para más relatos. Disfruten la historia. Ricardo nunca dejó de recordar la fría brisa que golpeaba su cara esa noche, cuando escuchó el primer susurro. Había salido con el propósito de recoger piezas metálicas de una antigua nave caída, un lugar que todos evitaban por rumores de radiación o fantasmas de otros mundos. Sin embargo, para él, la quietud de esos campos abandonados era más soportable que la indiferencia del pueblo. Las linternas colgaban de su cinturón, resonando con cada paso mientras apartaba trozos de metal chamuscado y cables rotos que se parecían a serpientes muertas. Entonces, volvió a escuchar el gemido, más suave esta vez, casi un murmullo. Ricardo detuvo su marcha, agudizó los sentidos y, entre dos placas de metal dobladas, encontró un pequeño hueco iluminado por una chispa que saltaba intermitentemente. Allí, encontró a la criatura. Era como un niño, pero sus ojos, grandes y plateados como mercurio, brillaban con una intensidad sobrenatural. Su piel tenía un leve resplandor, cubierto de cenizas y hollín. No llevaba ropa, solo trozos de tela rota que apenas cubrían su cuerpo frágil, y su pecho mostraba marcas de quemaduras. Ricardo extendió la mano, dudando entre la incredulidad y la compasión. La pequeña criatura no retrocedió. Sus ojos se fijaron en él mientras temblaba de frío, y una mueca silenciosa se transformó en un pequeño balbuceo al sentir el calor de su palma. Tranquila, susurró él, sorprendido por la suavidad de su propia voz. Ya estás a salvo. Con delicadeza, levantó al extraño ser. Era tan liviana como una pluma, pero cada gemido que emitía pesaba toneladas en su corazón. Sin pensarlo mucho, Ricardo se quitó la chaqueta y envolvió al ser pequeño en ella. La nieve comenzaba a caer, pegándose a sus pestañas, pero con pasos firmes, regresó a su camioneta vieja, abrazando al ser contra su pecho mientras el motor tosía, escupiendo humo negro. Durante el trayecto de regreso, el ser abrió los ojos, mirándolo con curiosidad, como si estuviera grabando cada línea de su rostro. Cada bache en la carretera le arrancaba un pequeño gemido, y Ricardo, entre murmullos, le pedía que aguantara un poco más. Al llegar a su refugio, apenas antes del amanecer, Ricardo encendió la chimenea y preparó un lugar improvisado cerca del fuego, calentó agua y buscó vendas. No sabía nada sobre medicina extraterrestre, pero no podía dejar que la criatura sucumbiera a la oscuridad de la noche. Cuando le limpió la cara con un paño tibio, ella abrió la boca y pronunció un sonido que no pertenecía a este mundo. Un miedo extraño y una esperanza feroz invadieron a Ricardo, quien, en voz baja, prometió: «Te llamaré Estrella, y nunca más estarás sola». Afueras, la tormenta de nieve continuaba, pero dentro, el calor del fuego y la respiración tranquila de la niña le devolvieron la razón para seguir viviendo. Estrella se quedó dormida abrazada a su brazo, y Ricardo supo, sin entender por qué, que su vida acababa de cambiar para siempre. Con el paso de los años, Estrella, quien ya no era un simple hallazgo extraño, se convirtió en la chispa que iluminaba la vida de Ricardo. Ella creció en un hogar pequeño, lleno de calidez que nunca se apagaba, mientras el exterior seguía siendo tan frío como el primer día que se conocieron. La niña aprendió a hablar, mezclando palabras de su lengua desconocida con algunas humanas. Cada mañana, antes de que el sol saliera, se acurrucaba en la cama de Ricardo, abrazándose a él y pronunciando palabras incompletas, mientras él la sostenía medio dormido, sintiendo cómo ese calor suavizaba las cicatrices del pasado. Ricardo trabajaba reparando motores y recolectando materiales para subsistir, pero su mayor motivación siempre fue regresar antes del anochecer y encontrar a Estrella esperándolo junto a la puerta. Ella se lanzaba a sus brazos, hundía su rostro en su cuello y susurraba la misma palabra que le hacía olvidar todo el dolor de afuera: papá. Sin embargo, las noches eran más complicadas. Estrella, a veces, despertaba empapada en sudor, con los ojos brillando de una manera extraña. A veces, gritaba nombres imposibles de pronunciar, moviendo sus manos como si tratara de alejar sombras invisibles.
Ricardo la tomaba en sus brazos, la mecía y le susurraba promesas que no sabía cómo cumplir. La tormenta afuera azotaba la cabaña, pero dentro solo se escuchaba el sonido irregular de la respiración de la niña, calmándose poco a poco. En ocasiones, cuando Estrella volvía a dormir, Ricardo la observaba fijamente. A veces, creía ver en su rostro algo más allá de ella misma, algo que pertenecía a otro tiempo, alguien que un día vendría por ella. Esa idea lo llenaba de temor, lo hacía apretar los dientes y reforzar los cerrojos de la puerta. Sin embargo, al amanecer, Estrella despertaba siempre con una risa pura, corriendo descalza por la casa, persiguiendo motas de polvo iluminadas por la luz del día. Había días en que se sentaba junto a la ventana, mirando al cielo con sus ojos líquidos y susurrando palabras que Ricardo no comprendía. En esos momentos, él se contenía, temeroso de preguntar qué veía más allá de las nubes. Sin embargo, cuando Estrella regresaba a buscar su abrazo, él sabía que, aunque el pasado viniera a tocar la puerta, ella seguiría siendo suya, aunque solo fuera por un suspiro más. El pueblo comenzó a murmurar historias sobre la niña extraña que no enfermaba ni lloraba como los demás. Algunos decían que traería mala suerte, pero Ricardo callaba, respondiendo con silencio y una mirada de acero. Para él, Estrella no era una amenaza ni un error cósmico, sino la única razón por la que se levantaba cada mañana y no sentía la soledad calarse en sus huesos. Así, entre risas compartidas, palabras inventadas y pesadillas conjuradas con cariño, Estrella creció en el único hogar que conoció. Un hogar pequeño, con ventanas empañadas por el frío, pero lleno de un calor que nada podría apagar. El día que un extraño ser llegó a su puerta, todo pareció detenerse. Desde temprano, un viento extraño recorrió el bosque cercano, trayendo consigo un murmullo eléctrico que erizaba la piel. Estrella se despertó antes del amanecer, sentada junto a la ventana, mirando hacia los árboles, como si escuchara una canción que solo ella entendía. Ricardo, mientras preparaba café, sentía un hormigueo de inquietud en su espalda. No hubo ruidos ni motores, solo un golpeteo suave en la puerta de madera. Estrella giró lentamente la cabeza, sus ojos plateados reflejaban un brillo extraño, mezcla de miedo y algo más profundo, como si estuviera reconociendo algo del pasado. Ricardo abrió la puerta, y allí estaba una figura alta, envuelta en un manto oscuro que no parecía mojarse, a pesar de la lluvia fina. El viento jugaba con los bordes de su capa, revelando una piel translúcida cubierta de tatuajes brillantes, como estrellas vivientes, y unos ojos, tan parecidos a los de Estrella, pero mucho más viejos, más tristes. Como si cargaran con un destino lejano y doloroso. A medida que Aisha alzó la mirada, su rostro reveló una belleza tan deslumbrante que dolía mirarla de frente. Sus labios se separaron y pronunció su nombre, como si lo hubiera guardado atrapado en su garganta durante siglos. Ricardo intentó hablar, pero sus palabras se apagaron cuando Luna, corriendo desde atrás, se abrazó con fuerza a su pierna. Aisha soltó un suspiro roto, cayendo de rodillas para acurrucar a la niña entre sus brazos. Besaba su frente, sus mejillas, las pequeñas manos de Luna. La niña reía, lloraba y susurraba palabras entremezcladas, humanas y alienígenas. Ricardo sintió como el mundo entero se desvanecía a su alrededor, la chimenea, las paredes, el aroma a leña. Todo se convirtió en un eco lejano mientras Aisha lo miraba, sin odio ni gratitud, solo con una mirada profunda que parecía reclamar algo que siempre le había pertenecido. «Ella es mi vida», dijo Aisha, su voz un susurro rugiente que le vibró en el pecho. «Has cuidado de lo único que me quedaba. Ahora viviré aquí con ella. Con ustedes». No pidió permiso ni ofreció explicaciones. Se levantó, cargando a Luna como si no pesara nada, y avanzó hacia el fuego, dejando tras de sí gotas de lluvia que se evaporaban al tocar el suelo. Ricardo permaneció en la puerta, sintiendo cómo la humedad calaba hasta los huesos. Había protegido a Luna de tormentas, hambre y miradas hostiles. Había levantado muros invisibles para esconderla del mundo,
pero nunca había imaginado que lo que más temía vendría buscándola con una sonrisa y una promesa silenciosa de no marcharse jamás. Al cerrar la puerta, escuchó la risa de Luna mezclarse con una melodía suave que salía de la garganta de Aisá, como una canción de cuna que hablaba de estrellas distantes y promesas rotas. El corazón de Ricardo, endurecido por la soledad y la esperanza, palpitaba con la certeza de que nada volvería a ser igual. Aunque aún no comprendía el precio, supo que estaba dispuesto a pagarlo, sin importar cuánto costara. Las primeras noches con Aisá bajo su techo fueron una mezcla de vigilia y sueños febrilmente inquietos para Ricardo. Durante el día, la casa parecía estar bendecida por una calma frágil. Luna correteaba entre ambos, enseñando a su madre cada rincón de su pequeño mundo, cada juguete improvisado. Reía suavemente, como si cada carcajada trajera consigo una chispa de su antigua voz. Ricardo observaba en silencio, sentado junto a la estufa con las manos llenas de astillas y sus uñas negras por el trabajo, mientras veía a Luna peinar el cabello de Aisá con dedos que se movían con una delicadeza increíble. Como pinceles sobre seda viva. Las palabras que susurraba la niña no las comprendía, pero hablaba de lunas gemelas y ciudades flotantes, promesas de una patria que Luna heredaría, aunque aún no lo supiera. Pero cuando Luna caía agotada de tanto juego, algo cambiaba en Aisá. Ella se quedaba inmóvil, observando desde las sombras, con una mirada que no era ternura, sino algo más. Era una evaluación silenciosa, un juicio secreto que Ricardo sentía como cuchillos clavándose detrás de los ojos. Una madrugada, después de asegurarse de que Luna dormía profundamente, Aisá se sentó frente a él. Estaba tan cerca que Ricardo pudo oler su piel, un aroma entre humo de maderas raras y flores que nunca había conocido. ¿No has hecho preguntas?, dijo Aisá sin rodeos, dejando que las palabras calaran hondo en el pecho de Ricardo. Él desvió la mirada, concentrándose en un tronco que chisporroteaba en la estufa. No necesito saber de dónde vienes. Ella está bien conmigo. Eso es lo único que importa. Su voz salió áspera, casi como un gruñido. Aisá soltó una risa breve, que parecía llevar siglos atrapada en su garganta. Se inclinó hacia él, tan cerca que su sombra devoró la luz del fuego. La cuidaste mejor de lo que yo pude, dijo con una suavidad peligrosa. Pero no quiero que sigas pensando que tienes derecho a quedarte con solo una parte de lo que es mío. Ricardo sintió la garganta seca, y sus dedos se crisparon sobre su rodilla. ¿Qué significa eso?, preguntó, desconcertado. Aisá ladeó la cabeza, estudiando la forma exacta de sus miedos. Sus ojos se suavizaron solo un poco cuando murmuró. Significa que si ella va a vivir entre humanos, yo viviré contigo. Aquí, a tu lado. No me apartaré de nuevo, y no permitiré que nadie más intente arrebatárnosla. Ricardo quiso discutir, exigir explicaciones, pero en ese momento, Aisá deslizó una mano sobre su pecho. La calidez de su palma atravesó la tela de su camisa raída, tocando un corazón que no recordaba latir con tanta fuerza. No temas, Ricardo, su voz se volvió espesa, como un hechizo imparable. Tú eres parte de esto ahora, te guste o no. Fuera, la lluvia golpeaba el tejado con furia. Dentro, el silencio estaba cargado de respiraciones contenidas y miradas que ardían como brasas. Ricardo se odiaba por lo que sentía en ese momento, por lo que ardía bajo su piel cada vez que Aisá estaba tan cerca. Al volverse para mirar a Luna, profundamente dormida bajo la manta que él mismo remendaba cada invierno, comprendió, con un nudo en la garganta, que la llegada de Aisá no solo había traído respuestas, sino que también había abierto puertas que ya no podría cerrar sin quemarse por dentro. Cuando se levantó para apagar la lámpara de queroseno, Aisá susurró su nombre, como si saboreara cada sílaba. Y entonces, Ricardo supo, sin lugar a dudas, que su mundo pequeño, simple y seguro había muerto la misma noche en que Aisá tocó su puerta. Y lo que nacía en su lugar estaba vivo, vibrante y peligrosamente hermoso. El invierno fue deshaciéndose en charcos de barro y amaneceres brumosos. La cabaña,
que había conocido tantos silencios, respiraba ahora un pulso nuevo. Risas, discusiones susurradas y el crujir constante de pasos que nunca estaban quietos. Ricardo trabajaba más que nunca, reforzando el techo, agrandando la despensa, revisando el generador que siempre fallaba en las peores noches. Aisá lo ayudaba sin decir palabra, observándolo de cerca, aprendiendo cada herramienta, cada truco para domar la madera y el metal. Pero bajo esa rutina, crecía una tensión que ni el sol primaveral lograba derretir. Cada mañana, cuando Ricardo despertaba, encontraba a Aisá sentada a su lado, observándolo dormir como si estuviera estudiando sus sueños. A veces, mientras se lavaba la cara en el pozo, sentía su presencia detrás de él, casi rozándolo. Su respiración lenta y cadenciosa, como un animal que acecha sin prisa. Luna, por su parte, parecía ajena a todo eso. Jugaba entre los árboles, tejía coronas de flores para ambos, y llenaba la casa de dibujos extraños, círculos que se entrelazaban con figuras que Ricardo no sabía si eran planetas o símbolos sagrados. Cuando preguntaba, Luna solo reía y cambiaba de tema, como si no pudiera o no quisiera explicarse con palabras humanas. Una noche, mientras la niebla se condensaba sobre la tierra húmeda, Aisá se acercó a la puerta con gesto alerta. Ricardo, que afinaba el filo de un viejo cuchillo, se tensó al. A medida que Aisá se erguía, como un halcón al acecho, Luna dormía junto a la estufa, envuelta en una manta que ella misma había bordado. No salgas, ordenó Aisá, sus ojos brillando con un destello interno que Ricardo solo había visto una vez, aquella noche en que la encontró. Un zumbido bajo, apenas perceptible, empezó a llenar la cabaña, y un temblor recorrió el suelo, levantando motas de polvo de los rincones más oscuros. Ricardo se incorporó, empuñando el cuchillo, sintiendo que la hoja era inútil frente a la amenaza que intuía. Aisá giró la cabeza, sus cabellos flotando como si estuviera bajo el agua. Vinieron por ella. Por mí. Por todo lo que somos. Antes de que Ricardo pudiera preguntar, un golpe sordo sacudió la pared trasera. La madera astillada crujió, y polvo comenzó a caer del techo. El temblor se transformó en un rugido. Aisá le lanzó una mirada ardiente, cargada de una promesa feroz. Protégenos. No me dejes sola otra vez. Dijo, lanzándose hacia la puerta. La abrió de par en par, como un animal que por fin libera su encierro. La niebla nocturna se tragó su figura, iluminada por ráfagas de energía que parecían ser relámpagos vivos. Ricardo sintió un miedo tan profundo que se le clavó en los huesos, pero sus pies se movieron por instinto. Corrió hasta Luna, la cargó sin pensarlo, y buscó refugio detrás de la pesada mesa de roble. Los gritos de Aisá se mezclaban con un idioma incomprensible, mientras figuras se deslizaban entre la bruma, sombras armadas con lanzas que chisporroteaban con un veneno azul. Cada golpe de Aisá era un estallido de luz y carne quemada. Los quejidos ajenos lo hacían temblar por dentro. De repente, uno de ellos, más ágil que los demás, se descolgó por la ventana rota, cayendo justo detrás de Ricardo. Luna despertó, gritando su nombre. La vio temblar entre sus brazos mientras el hombre se alzaba, levantando el cuchillo sin pensar, y lo clavó en su atacante, sintiendo la resistencia del hueso. El invasor se retorció, soltando un chasquido ensordecedor, y cayó a sus pies, humeante, dejando tras de sí un hedor metálico. El tiempo perdió su forma. Gritos, relámpagos, golpes contra la madera, el crujir de las bisagras vencidas. Ricardo sintió la sangre tibia chorrear por sus dedos, ajena y suya al mismo tiempo. Lo único que escuchaba era la respiración agitada de Luna, oculta contra su cuello. Supo que no la soltaría, aunque el mundo se derrumbara a su alrededor. Finalmente, la puerta se abrió de golpe, pero no era un enemigo quien cruzó el umbral, sino Aisá, empapada en sudor y con una herida profunda en el hombro izquierdo. Detrás de ella, solo quedaba silencio, humo, y cuerpos caídos como muñecos rotos bajo la luz de la luna. Aisá se arrodilló frente a él,
tomó su rostro entre sus manos temblorosas y besó su frente con un fervor casi animal. No volverán esta noche, susurró con voz desgarrada. Porque ahora saben que tú también eres uno de nosotros. Ricardo, cubierto de sangre y temblores, apretó más fuerte a Luna, mientras la oscuridad cedía ante el canto lejano de los grillos. En ese instante, entendió que la batalla no había terminado. Solo acababa de comenzar. El amanecer se alzó sobre un campo de vapor y cenizas húmedas, pintando la tierra de tonos cobrizos que escondían los rastros de la batalla. Ricardo respiró profundamente, sintiendo el ardor en cada costilla rota y en cada músculo entumecido. Aisha estaba arrodillada junto a él, con el cabello pegado a su frente. La herida del hombro vendada de forma improvisada con un trozo de su propio manto. Luna, exhausta, dormía entre ambos, con una mano pequeña sujetando la camisa rasgada de Ricardo, como si temiera que al soltarlo, todo se desvaneciera. Por un momento, Ricardo cerró los ojos, sintiendo el peso de la niña y el calor del cuerpo de Aisha contra su costado. Todo su mundo estaba allí, respirando a su lado, a salvo. Y aunque la sangre seca en sus manos contaba la historia de una noche infernal, en su pecho solo quedaba una calma que nunca antes había conocido. Aisha y Ricardo compartieron un silencio lleno de comprensión, sin palabras, solo gestos. Luna despertó entre ellos, abrazándolos con fuerza, sus ojos brillando con inocencia. Después de la batalla, la familia reconstruyó su hogar. Aisha le pidió a Ricardo empezar de nuevo, y juntos sellaron su unión, sin miedo.